Sé que todos en algún momento habéis llegado a un espacio que habéis hecho ¡wow! Entonces mi trabajo es crear espacios como ese. Me llamo Didier Yamba Chale, arquitecto. Bueno, nací en Malabo, estuve un tiempo en España durante, creo que cuando tenía 3, 4 años, así mi madre sabrá mejor, por razones de salud. Cuando llegué de España estuve en un centro bilingüe, de hecho se llamaba Vida Bilingüe, era inglés, y cuando llegué, un chaval que estaba en España, llegando ahí con el cambio cultural, gente que veo que están pegando a los niños en la escuela, yo me dije, mamá, por favor, sácame de aquí que yo no puedo. Entonces, y al año pues salí de ahí, me puso en Claret, en el colegio Claret, que está en el casco urbano, la gente conocerá. Y luego estuve ahí hasta luego acabar el bachillerato. Entonces yo cuando era pequeño tenemos una cultura un tanto familiar de ver la tele en aquel entonces, y había un programa de televisión española que se emitía, que se llamaba España Directo. Entonces en el programa estuvieron emitiendo unas maquetas y me llamó tanto la atención. Yo creo que es porque los niños vivimos en un mundo de grandes y ver cosas un poco más de mi proporción y tal, pues me llamó mucho la atención. Entonces yo creo que esto es lo que realmente me hizo hacerme la pregunta, ¿qué puedo hacer en mi vida que me demande tal nivel de atención, de amor, pasión y propósito, dedicación también? Después de acabar el bachillerato tenía que superar la selectividad. En el proceso de superar la selectividad pues reprobé. Tuve que hacerla varias veces. Ya estaba todo planeado, yo ya había buscado, decía que me voy a ir a Lomé, a Togo, porque yo busqué y quería estudiar al menos en la mejor universidad a nivel de África, porque sé que la carrera de arquitectura es una carrera muy cara. Entonces me dije, pues si tengo que escoger algo, no tiene que suponer una carga económica para mi familia. Al presentarme a la selectividad no pude superarla, y al no poder superarla no pude acceder con la beca anual que se llevaba a Lomé. Y fue un palo emocional. Entonces después de eso pues dije, tengo que seguir intentándolo. Y mientras que me preparaba para presentarme otra vez a la selectividad, descubrí Senegal. Y como tiene un cierto caché a nivel académico en Guinea, pues dije, un país africano, el cambio de divisas nos va a salir bien, etcétera, etcétera, y me veía optimista. Después de estar en un país con un clima tropical, llego al aeropuerto, el aire es muy fresco, de hecho llegué en noviembre. Mi llegada también fue un poco trágica, algo así, porque yo salí de Guinea. El día siguiente era el cumpleaños de mi abuela, cosa que siempre pasamos juntos. Y el día de su cumpleaños yo estuve en Addis Abeba, esperando mi vuelo a Dakar. Es triste, llegué un poco triste y tal. Llegué y veo clima fresco y yo me decía, wow, al menos ya me he librado del calor. Pero conforme me adentraba a la ciudad, el calor, ver a la gente que llaman aprandi, que son los que están en los buses en la parte de atrás, enganchados, lo que en Guinea hacíamos de pequeño, de enganche, enganche, enganche detrás de los coches. Y aquí ver algo así y que lo normalizan, me chocó, como que lo que yo tenía ganas de hacer de niño y me decían que no lo haga, aquí un mayor lo está haciendo y es su profesión. Entonces eso fue lo primero que me chocó. Y al despertarme en la mañana, pero ¿qué es esto? Las imágenes esas que yo tenía de los países de Siria, no sé qué tal, que todos los techos están planos y yo vivía en el último piso, subo a la azotea y veo que arena en todas partes y no sé qué. Como que me hizo un pequeño clic en la cabeza que esto no cuadraba. Yo siempre digo a la gente que hay un país de las fotos y un país de la realidad. Entonces, ese es el primer elemento que puede hacer que te guste o no te guste Dakar. El término de la economía es muy complicado. La economía con la que yo llegué, de haber estado con un buena gente, me hubiese establecido rápido. Entonces me costó muchísimo establecerme. Cuando no convives con buena gente, siempre tienes que mudarte. Yo, por desgracia o por gracia, me he mudado muchísimas veces. Entonces, imagínate que tienes que pagar una habitación de 100.000. En Guinea no es así, pero aquí lo que es tienes que pagar el mes que vienes a usar, un mes de fianza y un mes a la agencia que te ayuda a encontrar la casa. Pues tendrías que pagar 300.000 para poder entrar. Imagínate, quizás un año y medio mudándote tantas veces, pues no alcanzaba a tener esa estabilidad económica con todas estas mudanzas. Entonces la economía es el principal desafío. De hecho, ese es un periodo que me hizo estar
caer en ansiedad. Porque yo tenía que salir de ahí y estaba en mi primer año de carrera. En arquitectura defiendes todos los años. Anualmente tienes que demostrar que realmente tienes el nivel para pasar al año siguiente. Pues estaba una especie de pánico, tengo que salir de la casa, no sé a dónde me voy a ir, tengo que defender, es mi primera vez, no tengo ni idea de cómo voy a hacerlo. Y segundo, pues el idioma. Muchas veces explicaban cosas, yo sé de qué se trata, pero no puedes alcanzar a expresarlo. Y mi madre siempre me suele decir que Didier, lo que tú quieres hacer siempre lo haces, lo que no quieres hacer pues nunca lo haces. Entonces yo aprendía francés solamente para aprobar y no sabía siquiera cómo aprobaba. Yo llegué al aeropuerto, tenía todos mis papeles traducidos, legalizados, y yo decía ça va, ça va, ça va, ça va, y no sabía siquiera qué significaba ça va. Llegué y luego me hice 6 meses de francés. Y pues después de eso no tenía un nivel tampoco muy importante como para poder desenvolverme bien en mi carrera. Sin embargo, tuve la suerte de que tengo una carrera en la que siempre se tiene que hablar, expresar, y eso me hizo corregir bastante mi expresión oral en francés. Yo creo que en un periodo de un año y medio, entonces yo ya podía salir a la calle y poder tener una conversación bastante fluida. Hola, estamos en Point E y vamos a visitar lo que era o lo que es mi antiguo centro donde pude hacer mi licenciatura de arquitectura. Colegio Universitario de Arquitectura de Dakar. Es una entidad que se dedica expresamente a arquitectura, no hay nada más, solo arquitectura, desde el primer año hasta tercer año. Pues os voy a enseñar un poco lo que es el centro, un recorrido por el interior y los espacios en los que más me he movido. Pues como siempre, o la mayor parte de los casos, son espacios que se rehabilitan. Esto es una casa que le han dado la utilidad y le han añadido puntos como esta sala, y actualmente hay un workshop de trabajo en el que están interviniendo el Colegio de Arquitectura el Colegio de Arquitectura de Abidjan y un Colegio de Arquitectura de París. La idea esencial de los workshops es usar a un grupo de estudiantes diversos y empezar a enseñarles lo que es el trabajo colaborativo, en el que van a integrar gente que piensa de manera diferente y ver cómo es que las ideas de gente de contextos diferentes pueden ensamblarse para crear un proyecto que funcione y que sea una mejor respuesta para lo que se está intentando buscar. Y en este tablón de aquí tenemos, puede ser como un poco el tablón de la fama, y luego a cada año siempre ponen los nombres de las personas después de la defensa. El año pasado, con la mayor media a la hora de la defensa. Primero no recomendaría a nadie estudiar arquitectura. No lo haría. Si tú me preguntas, me dices Didier, quiero hacerlo, te voy a decir no lo hagas. Si persistes te voy a acompañar y si necesitas mi ayuda te la daré. Pero de primera siempre te diré no lo hagas. Es una carrera que te drena económicamente, tiempo, emocionalmente, todo. Porque puede parecer que yo diga que desde el primer año he estado el primero en mi promoción, puede parecer el azar o suerte, no. Cuando yo llegué, mientras hacía mis 6 meses de clase, yo estaba todo el tiempo escuchando, viendo, consumiendo contenido de arquitectura. Me despertaba, vídeo de arquitectura. Comía, vídeo de arquitectura. No sé qué, vídeo de arquitectura. Me bañaba, vídeo de arquitectura. Dormía, un vídeo de arquitectura. Así durante 9 meses. Y en aquel entonces no había empezado el primer año. Para que cuando yo llegara a empezar la licencia, entonces habían conceptos de los que ellos hablaban y pese a que yo no podía decirlo en español, en francés, ya tenía el conocimiento de qué estaban hablando. Yo nunca he estado perdido. No puedes esperar al último momento, sobre todo cuando es un terreno pantanoso que tú desconoces. Bueno, ahora os voy a enseñar un taller, que es una sala en la que solemos trabajar en proyectos o maquetas y es donde he pasado bastante tiempo. Así que vamos. Y un poco el centro siempre hay unas cosas así como evocando lo que es el arte, la arquitectura y demás. Y esta es la maqueta que más me marcó a mí cuando yo vine a hacer la matrícula. Llegas, sueñas con ser arquitecto y te encuentras una maqueta así. Bueno, como he contado antes, la anécdota esa de haber visto esas maquetas es la que a mí me dijo algo, me dijo, oye, tengo que dedicarme, un chaval, desde sexto de PEP yo sabía, tengo que estudiar algo que tiene que ver con hacer maquetas. Y ver tener esa primera percepción de la dedicación que alguien le ponía a hacer una maqueta, porque alcanzar esos detalles de precisión hacían mucho hincapié en que tenía que ser una persona apasionada, tener la determinación, la minucia
y ciertos otros factores de poder alcanzar esto me marcó bastante. Pues esta es la sala de taller y casi siempre hay gente que viene aquí a trabajar. Normalmente hay sillas así por los dos lados y siempre se intercambia. Si yo estoy trabajando en un proyecto y tengo a otros compañeros trabajando en sus proyectos, le puedo enseñar, y eso es lo que se llama trabajar en atelier, en taller, que es lo que realmente te permite tener la perspectiva de otra gente y te va a ayudar a ver cosas que tú no puedes ver. Como anécdota, salí de Guinea, yo no conocía a ningún arquitecto ecuatoriano, incluso yo estaba en mi nube y me decía que seré el primero, como Neil Armstrong. Pero luego llegué y encontré gente que ya estaba haciéndola, supe que gente iba a estudiarla en otros países, etc. Pero técnicamente no tengo una razón, no te voy a decir que la escogí por dinero, la escogí por esto, por lo... No. Una de las cosas que realmente me pasó aquí es que conseguí, no sé si conseguí, pero tuve la oportunidad de salir incluso en el periódico nacional, en un periódico muy importante, y digamos que en términos de Malabo sería algo así como ahora EG, con el primer arquitecto senegalés. Es una persona bastante serena y, como todos los arquitectos, tiene algo de ego y de prepotencia. En cierta manera ha sido un tanto como el Moisés que ha abierto el camino para que los demás luego puedan seguir el camino. Así que hablar con una persona que ha marcado la historia en tu entorno de trabajo siempre es una experiencia que te va a dejar bastantes señas y te va a hacer cambiar y recalibrar tu perspectiva de las cosas. La gente tiene la preconcepción de que un arquitecto es una persona que simplemente viene, te hace dibuja. De hecho siempre dice pero si solamente estáis dibujando. O las imágenes estas realistas de los renders, como el que tenemos aquí de fondo. Pero no es esto. Ahora nos encontramos en Dieppe, un barrio céntrico de lo que es la ciudad de Dakar. Y aquí voy a enseñaros lo que es el estudio de arquitectura en el que trabajo, aquí en Senegal, que son los primeros que me han dado la oportunidad, después de acabar la licenciatura, y sumergirme en el mundo profesional. Gracias a Dios encontré una posición laboral. Estoy trabajando en colaboración con el estudio de arquitectura en el que estoy aquí ahora filmando, y un estudio de arquitectura en Costa de Marfil, y al mismo tiempo gestionando algún que otro proyecto que surge por mi propia cuenta en Guinea. Bienvenidos. Cabe resaltar que el estudio es muy joven, nos hemos instalado aquí en el mes de septiembre, así que si tenemos una asistenta o algo, pues estaría aquí, en este lugar de aquí, y luego si hay que esperar algún cliente, se tiene que esperar en este lugar. Luego aquí en el pasillo tenemos los despachos con un par de patios que hemos intentado darle un poco de vida y contexto natural, con un pequeño jardín, algunos pájaros. Y aquí a la izquierda, pues, lo que es la cocina. Así que tenemos un café para prepararte tu café todas las mañanas, etcétera, etcétera. Pues entramos al Open Space, nuestro espacio de trabajo donde hacemos lo que es la concepción. De habitud, aquí somos 3. Yo me siento en este lugar de ahí, mi compañera Fatu, buenos días. Y aquí un ingeniero, pero el ingeniero es el que se encarga mucho más de la supervisión de las obras. Se confunde mucho lo que es un ingeniero y lo que es un arquitecto. Y es un error, a grosso modo. A los ingenieros les enseñan los planos para que puedan leerlos, como a nosotros nos enseñan todo lo que son los cálculos de estructura para que podamos hacer una predimensión, un predimensionnement, no sé cómo se traduce eso en español directamente, para que puedas calcular de manera, con un desfase de 10%, la respuesta en cálculo que te va a dar el ingeniero. Solamente es para que tenga la capacidad de leer y saber lo que él me entrega. Eso no me convierte a mí como alguien que puedo hacer el cálculo. Por eso a ellos les enseñan los planos, hacer los planos, cómo se representan los muros, las puertas, tal. Pues principalmente os voy a enseñar lo que en arquitectura se llama el proceso de concepción, antes de pasar a los ordenadores. Normalmente la gente piensa que un arquitecto solamente dibuja o hace imágenes guapas, a ver cómo. Normalmente esto es lo que la gente suele decir que es arquitectura, pero no. Antes de llegar a esto, se pasa por el papel. Y concretamente este proyecto, que es uno de los que he acabado en el mes pasado, pues así es como empezó. Haciendo un plan de zonificación, viendo cuál es la orientación del terreno, los lugares mejores para abrir, para no abrir. De hecho, podéis... Un arquitecto no tiene el derecho a trazar una sola línea si no puede explicarlo. Todo lo que tú dibujas en un plano tiene que tener un trasfondo. Preciso momento estamos trabajando en un concurso que engloba
todo este terreno de aquí, que son aproximadamente casi 1 hectárea, roza los 9.000 metros cuadrados, que comprende un museo, un centro de conferencias y un espacio de oficinas. Yo concretamente he trabajado ya sobre el museo, también estoy trabajando sobre el centro de conferencias. Para mí, la arquitectura, una de las definiciones que daría es una máquina compuesta de diversas disciplinas: física, matemática, térmica, estética, dibujo, escultura, porque engloba todas las artes. Es una máquina compuesta de todas esas disciplinas y artes para servir a las personas. Pues entonces lo que estáis viendo en la pantalla es simplemente que un programa que nos permite tener imágenes fotorrealistas o realistas de lo que estamos concibiendo en los otros programas de modelado. Y luego, cuando ya tenemos un volumen, a veces en la parte conceptual nos gusta muy bien traerlo y usar herramientas más contemporáneas como es lo que es la realidad aumentada. Este es un proyecto de una clienta. Conforme voy moviéndome voy visitando el espacio. Y esto permite a los clientes poder visualizar el espacio que tienen antes de la concepción. Cuando tú eres un arquitecto, tienes que saber cuál es la percepción de las personas, el coste de vida de las personas. Entonces, adaptar las cosas al contexto, decir a la gente, comunicar a la gente con un lenguaje de a pie, porque muchos a veces utilizan tecnicismos pensando que así pueden comunicar que son gente que realmente tiene conocimiento, pero no cumples el fin último de lo que es la comunicación, transmitir un mensaje. Entonces me gustaría primero que desde lo que es el aspecto de formaciones, los arquitectos como yo, los que somos gente del entorno del sector inmobiliario, pues demos a la gente conciencia de por qué nos necesitan. A ver, un arquitecto cuando tienes que empezar a trabajar se dice que lo principal es el norte, dónde está el norte de tu terreno, porque es lo que te va a permitir saber cómo tienes que orientar el espacio y dónde tienes que abrir. Por ejemplo, nosotros que estamos en el hemisferio sur, que es después del Ecuador, por debajo, entonces el sol es mucho más duro en el sur. Entonces tenemos que proteger lo que son las fachadas que dan al sur y al poniente, que se llama también oeste. Y son elementos que a priori pueden parecer pomposos o que lo digo solamente para hacer no sé qué, pero voy a dar un ejemplo. Si por ejemplo aquí yo tengo que cerrar y te abro una ventana, lo que significa que el calor va a entrar, porque donde entra la luz del sol, entra el calor. Cuando entra el calor, ¿qué hago yo? Enciendo mi ventilador o mi aire acondicionado, ¿y eso qué hace? Consume luz. ¿Y qué hace? Impacta en mi economía. Un elemento que puede parecer fuera y lejano de mi economía, de mi vida del día a día, pues al final acaba teniendo un impacto. Otro ejemplo es los espacios que no tienen sentido. Si te digo a ti ahora mismo que por metro cuadrado de construcción, que es 1 metro por 1 metro, haciendo un cuadrado, te digo que has invertido 1 millón, digamos que el metro cuadrado en tu terreno cuesta 15.000, lo pones aparte. Lo que se ha invertido por la herrería, lo que es las varillas que se ponen en la estructura, el hormigón, la pintura, el tejado, no sé qué, por metro cuadrado te da 1 millón. Si luego te hago un espacio de 5 metros cuadrados que nunca vas a usar, son 5 millones desperdiciados. Entonces, visto de esta manera, la gente se da más cuenta de lo que es importante, porque la gente no sabe siquiera por qué necesita un arquitecto. Una persona que quiere estudiar arquitectura tiene que saber servir a la gente. Necesitas muchas habilidades. Siendo arquitecto necesitas tener oratoria, porque siempre vas a trabajar con las personas. El cliente siempre tiene una idea preconcebida. La tendencia esta de Pinterest, de tengo esta imagen, quiero que mi casa sea así, tengo esto, quiero que tal. El cliente tiene una idea de lo que quiere, pero no sabe lo que es funcional para él. El trabajo de un arquitecto es qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que funciona para él y qué es lo que llega en su economía. Entonces, pero todo eso vamos a ir a verlo en el terreno porque hay una obra que me encantaría que podáis visitar. Hay otro ecuatoguineano que colabora con este estudio y han trabajado en una obra de una extensión de un edificio. Y creo que sería mucho mejor presentaros ciertas ideas ahí, en el terreno. Ahora mismo vamos a un barrio que se llama Libertesis, que en Malabo sería un poco como Los Ángeles, algo así. Es un barrio bastante movido y tiene mucha actividad. Y vamos a visitar una obra que está en curso.
Donde veáis que hay casas que no tienen una altura importante, significa que es una zona que no es tanto comercial, sino más bien de residencia. Familias asentadas, no gente que viene a alquilar y demás. Por ejemplo, allá podéis ver que hay un edificio para hacer negocio. Para mí, un arquitecto es lo más parecido a un sastre. ¿Por qué? Nosotros confeccionamos espacios con materiales. Eso es lo mismo que pasa con la gente que contrata a un obrero, a un albañil. El albañil, ¿qué es lo que hace? Te provee un espacio que te sirve de resguardo. De la misma manera que lo hace una tela que te pones. No es lo mismo ponerte una tela solamente por encima a que lo lleves a un sastre y que te haga un traje. Cumplen casi la misma función, pero el valor es inmensamente diferente. Entonces, el arquitecto es esto. Un arquitecto es un sastre del espacio. ¿Est-ce que tu as les plans? En una obra es muy importante. Es muy importante siempre tener un casco porque es seguridad, no sabes lo que se te puede caer. Lo que suele hacer distinción, eso sí, el casco del arquitecto siempre es blanco y de los obreros suele ser diferente. En este caso tenemos muchos arquitectos aquí. Entonces, como se estaba diciendo, es un proyecto de rehabilitación, más bien una extensión de una casa que tenía una sola planta baja y añadirle otra planta. Hay un anteproyecto y un anteproyecto detallado. En el anteproyecto es donde solamente te damos este plano, que solamente te hace comprender los espacios. El anteproyecto detallado, ves, tiene las cotaciones, que son las medidas de todos los espacios para que se pueda ejecutar con respecto a lo que son los planos y la concepción del arquitecto. Entonces, antes de pasar a esto, siempre está esta etapa. Creo que es la más bonita, ver cómo se va construyendo lo que estaba en tu cabeza y que se realiza en el plano real. Muchas veces se piensa que el arquitecto, el ingeniero son los imprescindibles, pero quienes realmente son imprescindibles son los obreros. Puedo proyectar espacios, imágenes bonitas, pero tiene que haber gente para construirlo. Entonces, pues aquí, estos elementos se usan para poder sostener lo que son las losas. Eso se llama una losa de vigueta y bovedilla, que técnicamente los elementos que están así son elementos des éléments de nervure. En Guinea normalmente no usamos mucho esto, pero esta es una losa mucho más ligera y más económica. Pues entonces, una de las principales cosas que yo hago, como os he comentado primero en el estudio, es ver lo que es la orientación del terreno. Aquí podemos ver que el norte está aquí y el oeste aquí, lo que significa que la mayor parte de incidencia solar durante el día es en esta parte. Como podéis ver, han hecho una especie de prevención haciendo este volado, que esto lo que va a hacer es impedir que la luz pueda impactar directamente sobre las aberturas que estarán en esta zona. Un pequeño detalle en cuanto a la supervisión de obras, esto es lo que se usa para reforzar lo que son la armadura metálica del hormigón armado. ¿Qué es el hormigón en sí? Simplemente cemento, agua y arena. Y luego lo que lo hace armado es propiamente dicho la armadura metálica que se le pone antes de hacer el encofrado. Necesitamos muchos más ingenieros, y no a grosso modo, sino ingenieros especialistas en cálculos de estructuras, no solo de hormigón armado, sino en estructuras metálicas, que el metal nos permite construir de manera más rápida. Y si se trata bien puede ser resistente o se puede liar a la construcción en hormigón, sabiendo que en Guinea ahora mismo nos cuesta construir por el coste del cemento, que es un material indispensable. Entonces, si no puedes asumir un coste, un gasto importante en cemento, puedes compensarlo con metal, pero no puedes hacerlo si no hay ingenieros calculistas de metal. Uno de los detalles más, a veces cuando vas a medir un proyecto y no tienes las herramientas necesarias, pues tu cuerpo te sirve para medir. Yo sé que esto quizás es unos 90 centímetros o menos, porque de aquí a aquí yo tengo 1 metro, pero ves, no puedo, lo que significa que este pasillo me dona 1 metro. Y legalmente esto no se tiene que hacer, porque un espacio, para que un pasillo sea funcional, mínimo 1,10 metros, 1,20 metros, son los estándares. Aquí yo tengo 20 centímetros, de aquí a aquí. Y los estándares para un escalón siempre tiene que estar entre unos 15 y unos 20. ¿Veis que aquí sobran? Normalmente aquí sobran 5 centímetros, lo que significa que hay 15 centímetros de aquí a aquí. Pero si miras aquí, lo que hace que yo sepa que esta construcción en la que estamos haciendo la intervención era hecha por un técnico, lo que sea, es que aquí tenemos más de 20.
Dime tú a tu abuela que la quieres comprar una casa o un apartamento, ¿cómo sube este escalón? Es un problema. Entonces un arquitecto tiene que tener mucho la atención en todos estos elementos. Esto se llama microcemento. Se hace con fibra de cemento y algún que otro material, pero esto es cancerígeno, normalmente ya está prohibido. Salut chef, ça va? Ça va bien, hein? Ça marche bien ici? Alhamdulillah. Vous êtes à l'aise? Il fait pas chaud? Non, non, mashallah. Esa es la razón por la cual normalmente no se tienen que hacer aberturas donde tienes muros limítrofes con inquilinos. Okay, luego yo construyo y mira, ya no tienes espacio para iluminar tu casa o tu espacio o para ventilarlo. Si la persona que tiene esta casa ahora mismo era una mala persona, dice, pues subo mi muro porque es mi terreno, entonces esta idea ya no puede iluminarlo. Ni iluminación ni ventilación natural. Entonces lo único que puedo decir como añadidura es incitar a la gente y concienciar a la sociedad ecuatoguineana de lo que es la arquitectura y el rol del arquitecto en nuestra sociedad. Porque cuando se dan casos como que hay problemas en los incendios, cuando se queman muchas casas, si privas a la gente de no construir en el 100% de su terreno y dejar un margen, le parece que le estás aprovechando porque es terreno por el que ha pagado. Pero si luego cuando se da un incendio y se ve que entre casa y casa hay unos 8 metros, 4 metros de distancia, lo que impide que se propague el incendio, que es uno de los problemas más abundantes en nuestra sociedad, ves la importancia de ciertas normas. Entonces, como decía, esto pues es una obra de rehabilitación en lo que hay una parte que es la existente, lo que es esta planta baja, y vamos a intervenir en los dos. En esta planta baja para hacer unas remodelaciones en cosas como los escalones, etcétera, y en la planta alta una plena extensión y añadirle un otro nivel. Son todos estos detalles que parecen superfluos o que la gente los hace porque quiere, pero no en verdad son muy importantes. ¿Por qué? Porque muchos se dan cuenta después de construir, un año después ya ves una fisura en tu casa. Sí, cuando es un trabajo bien hecho, lo primero interviene el despacho de arquitectura, haciendo la concepción y los planos de distribución, etcétera. Luego pasa los planos a todos los que vayan a intervenir, ya sean un estudio de ingeniería para la topografía, para saber cuál es la profundidad a la que tienen que establecer el fundamento, un estudio de ingeniería civil para calcular lo que son la armadura y todo esto, etcétera. Y eso sí, luego incluso te pueden hacer una estimación del costo general de lo que es la obra, y para que de esta manera, antes de empezar a construir, tú ya sabes todo lo que necesitas, todo lo que va a intervenir y tienes una idea clara de lo que vas a tener que invertir para poder tener tu obra realizada. Así que académicamente bastante bien, profesionalmente no es por suerte, y un consejo que le voy a dar a la gente, ya sea que estudies en Senegal, en China, en Estados Unidos, donde sea, la primera persona que te va a confiar después de acabar tu ciclo académico es la gente de tu entorno. Tienes que tener esto en cuenta desde tu primer día en la escuela. Hoy por hoy yo estoy trabajando con quienes me enseñaban. Tus profesores son los primeros que te pueden abrir las manos o las puertas de esos trabajos, dándote la confianza. ¿Por qué? Porque han visto tu recorrido. Mi madre es una persona que siempre me dijo 3 cosas: no dependas, no te fíes y siempre ve con todo. Tengo rutina, me despierto a las 4:30 de la mañana. Puedes parecer muy loco, pero es porque quizás es por ambición de las cosas que quiero hacer. Entonces me despierto a las 4:30, luego después de correr, hacer ejercicio, porque después de estar con ansiedad es cuando supe lo que era la importancia del ejercicio para mantener una estabilidad y un equilibrio mental y emocional. De hecho practico boxeo y voy a entrenar los fines de semana, los sábados. Me despierto pues de 4 a 5:30, corro, entreno un poco, luego vuelvo a casa. He estado haciendo certificaciones en antropología, en gestión de equipos, en desarrollo del talento humano, psicología, etcétera, etcétera. Son las formaciones que hago de 6 a 7 de la mañana. Me tomo una hora para poder desarrollarme a mí. Esto es el esqueleto de una ballena. Estuve intentando analizarlo porque para mi proyecto de defensa tenía que representar un pabellón de una etnia pesquera
de Guinea Ecuatorial. Estuve en Malabo haciendo un estudio antropológico de todas las etnias que ya existían en el país antes de la colonización. Y estando ahí me describieron la importancia de lo que es la ballena, la caza de una ballena en el pueblo anobonés. Entonces yo me decía, qué mejor manera de representar el pabellón de Anobón. Todos tienen este trabajo, sacar algo abstracto, cómo condensar todo lo que es la entidad de una etnia, cómo condensarlo en algo físico, siendo que es un elemento abstracto. Y el logro de poder realizar esto no creo que puedo dar preferencia a algún pabellón, porque a cada uno le he dado el mismo interés y he trabajado al mismo nivel para todo. Como arquitecto puedes tener un horario de 9, normalmente es de 9 a 5 de la tarde, pero dependiendo de la carga de trabajo no te obligan, tú mismo te vas a dar cuenta y ya luego con el hábito en la universidad te vas a quedar, a veces me quedo hasta las 9, 10 de la noche, así que, y luego después de eso llego a casa muchas veces me duermo, pero aparte de este horario estricto, me gusta salir, ir a algún café, a algún restaurante, comer mientras estoy ahí, tomar un café mientras leo, o visitar muchas galerías de arte. Me gusta la galería de arte, exposiciones. Bueno, ahora que me lo has dicho, cito primero de Guinea Ecuatorial. Al volver, lo primero que me acuerdo, me encantaban las ollas. Sí, las ollas estas que se hacen en la calle. Yo decía, quiero muslos de pollo, pero así es como yo lo llamaba. Es el primer recuerdo que tengo de Guinea Ecuatorial. Y si es en términos de la calle, algo que solamente he visto aquí, se llaman fatayas. Esta es una fataya. A mí lo que me gusta es que tiene una forma un poco compleja. Normalmente cuando compras comida siempre es un círculo o algo un poco con los bordes un poco redondos, pero esto es directamente un triángulo, como una pizza. Son como es como la empanadilla en Guinea, pero tener una hamburguesa, pero dentro de una empanadilla. Mayonesa, patatas, huevos, algo de carne picada. Así que voy a darle un mordisco, que es una de las primeras cosas que probé en la noche en la que llegué. Estoy llamando a mi madre rápido a ver qué es lo que me dice que está haciendo hoy. Hola, mi amor. Cuéntame. Te estamos grabando, ¿eh? Te estamos grabando. Vale. Hola, guapa. Cuéntame, ¿qué habéis hecho? ¿Pero qué pasa? Te he dicho, ahora, a ver, escucha. Que no es ninguna trampa. Yo te dije que estábamos grabando. Hay gente que había venido para hacer un documental y ahora para acabar he pensado en llamarte. Sí, todo ya está. Ahora solamente falta que yo vaya a Malabo porque me echo de menos. ¿Sabes lo que quería hacer? Quería aparecer el día de tu cumpleaños.